Josefina Barbar, muchas gracias, hermana, por dejar tu comentario. Dice, hola, buenas, ¿qué dices sobre la Semana Santa? Bueno, este es un tema interesante porque tiene que ver con las fiestas del Señor, tiene que ver con las fiestas solemnes. Le- em, hay un par de historiadores adventistas. Uno de ellos es el pastor John Andrews. Otro de ellos fue el mismo esposo de Elena G. White, si no me equivoco, el pastor Jaime White, que en ambos casos ellos escribieron una historia del sábado y el domingo en la iglesia adventista. Y en ambos casos ellos citan que la primera vez que el domingo fue exaltado por la Iglesia Católica, no fue el domingo semanal de cada fin de semana. El primer domingo en ser exaltado por la Iglesia Católica fue cuando la Iglesia Católica empezó a instituir la Pascua cristiana para diferenciarse de la Pascua judía, entre comillas, ¿sí? Los cristianos de Oriente, que estaban un poco más apegados a las escrituras que los cristianos de Occidente, que ya estaban un poco más paganizados y politizados, ¿no? O sea, ya habían entrado en las cortes y en los palacios de los reyes. Los cristianos de Oriente seguían observando las fiestas del Señor. Eran cristianos siglos después de la muerte de Cristo y seguían observando la Pascua judía, entre comillas, la Pascua bíblica. Cada día 14 del mes de Aviv o del mes de Nisán, ellos celebraban una Pascua, ¿sí? Era la Pascua que los mismos judíos celebraban y a estos cristianos se los llamaba cristianos cuartodecimanos. Pueden buscarlo después. Cristianos cuartodecimanos. ¿Por qué eran cuartodecimanos? Porque el día 14º del primer mes del año, ellos celebraban todavía la fiesta de la Pascua. Como los cristianos de Occidente querían diferenciarse de los cristianos de Oriente y de los judíos para no ser llamados judaizantes, dijeron, nosotros también vamos a celebrar la Pascua, pero lo vamos a hacer una semana corrida, no me acuerdo si era después o antes que la Pascua judía, ¿sí? Y así nace la Semana Santa y así nace la primera exaltación del domingo de Pascua. El domingo fue exaltado primeramente por la Iglesia Católica, no como el domingo semanal de todos los fines de semana. El primer domingo en ser exaltado es cuando la Iglesia Católica empieza a cambiar las fiestas del Señor y a establecer la Semana Santa. Así que nosotros como cristianos, yo personalmente no celebro Semana Santa ni ninguna festividad católica, porque entiendo de que es una copia burda simplemente de la Pascua bíblica, de la Pascua que está en las Escrituras, ¿sí? Y que se rige no por el calendario de la Iglesia Católica, sino por el calendario que Dios ha establecido, ¿no? Y ahí se entra en otro tema que sería bastante extenso y conflictivo, y no me gustaría que se creen divisiones por eso, pero yo entiendo que sí hay una Pascua, que es la Pascua de Dios, que Dios estableció, y que esa Pascua sigue teniendo un significado para nosotros a pesar de que Cristo ya haya muerto en la cruz del Calvario, ya que encontramos en el Nuevo Testamento referencias de que los apóstoles y aún los gentiles celebraban la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la fiesta de la Pascua. En 1 Corintios 5 lo pueden leer ahí, donde el apóstol Pablo dice, celebremos la fiesta sin los panes, con panes sin levadura de malicia y de maldad. Él está hablando en el contexto de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Así que interesante ese tema. Los que creemos que las fiestas de Dios siguen vigentes, obviamente sabemos que la Iglesia Católica estableció fiestas para competir con las fiestas de Dios. Después estableció el domingo para competir con el sábado de Dios. Estableció sacerdotes para competir con el sumo sacerdote que está en el cielo. Estableció la misa para competir con el único sacrificio que nosotros tenemos. Y así podemos seguir con un montón de cosas que hizo la Iglesia Católica para desviar la mente del pueblo de Dios, del santuario celestial, del sumo sacerdote, y llevarlos a los sacerdocios humanos, los sacrificios idolátricos, etcétera, etcétera. Jesús Barradas dice, ¿consideras que el 14 de Nisan en la semana de la Pasión fue jueves o viernes? Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con cuándo murió Cristo, ¿sí? Este,
según lo que entendemos, Jesús fue crucificado un viernes, no porque lo entendamos así o porque sacamos una conclusión, sino porque la Biblia lo llama el día de la preparación. O sea, era el día de la víspera, ¿sí? El día de la víspera del sábado. Y la Biblia dice que en el día del sábado las mujeres reposaron conforme al mandamiento, las que le iban a llevar ungüento a Cristo. Y después dice que pasado el sábado, el primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro y lo encontraron vacío. O sea, los únicos días que son mencionados son el día de la víspera, el día del sábado, conforme al mandamiento, y el primer día de la semana. En eso no hay nada que hacer y no hay nada que decir. Evidentemente Cristo murió un viernes, o sea que la última cena fue ese jueves a la noche, ¿sí? Jueves a la noche fue la última cena que Cristo compartió, por lo menos que había comenzado ya el día 14 de Nisan. Pasó el viernes la crucifixión, el sábado en el sepulcro y el domingo muy temprano Cristo resucitó. Eso es lo que yo entiendo por lo que se desprende del relato de la Biblia. Y si vamos al espíritu de profecía, ni hablar. El espíritu de profecía confirma ese modo de ver, ese punto de vista. No está en la Biblia la idea de que Cristo murió un miércoles, por ejemplo, ¿sí? Como algunos dicen, sino que evidentemente Cristo murió un viernes. Bueno, dice Facundo López, dice, todos los días anteriores a los días de reposos semanal, mensual o anual eran vísperas del reposo. Es que en realidad hay un problema con eso, Facundo. Yo te invito a que vos vayas después a Levítico 23 y a las menciones que se hacen de las fiestas solemnes en el Antiguo Testamento y busques a ver si el primer día de los panes sin levadura se usa la palabra Shabbat para referirse a ese día. Y vos vas a encontrar que nunca se usa la palabra Shabbat. Porque lo que tratan de decir muchas personas es que Cristo cuando murió en la víspera no era la víspera del sábado semanal, sino que era la víspera del primer día de los panes sin levadura. Pero el tema es que la Biblia no llama al primer día de los panes sin levadura Shabbat, lo llama un día en el cual no harás trabajo servil alguno, pero no usa la palabra Shabbat, a diferencia de el día de la expiación, que se llama Shabbat, a diferencia del primer y último día de la fiesta de las cabañas, que se llama Shabbat. Entonces, si los evangelios dicen que era la víspera del Shabbat, después dice que era el Shabbat conforme al mandamiento, y después dice que era el primer día de la semana seguido al Shabbat, amigo, si tiene 4 patas, ladra y tiene cola, es un perro. O sea, no hay mucho que hacer. Era viernes, víspera del Shabbat, sábado, el Shabbat, y el domingo, primer día de la semana. O sea, eso no hay nada que hacer, ¿sí? Sé que quieren meter 3 días y 3 noches literales de 24 horas ahí, pero no entran. Jesús, aparte de decir que iba a estar 3 días y 3 noches, dijo varias veces que iba a estar hasta el tercer día. Al tercer día iba a resucitar. Dice muchas más veces que va a resucitar al tercer día que la vez que dice que iba a estar 3 días y 3 noches. Hay 2 opciones. O al tercer día no es literal y 3 días y 3 noches es literal, o viceversa. O 3 días y 3 noches no es literal y al tercer día es literal. ¿Cuántas veces se dice al tercer día? Muchísimas veces. Si es al tercer día, cuadra perfectamente. Hoy, mañana y al tercer día. Así lo dice Jesús. Al tercer día resucitó. No hacían falta pasar 72 horas literales y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde se mencionan 3 días y 3 noches y no son 72 horas literalmente hablando. Pero te invito a que revises Levítico 23, que revises los textos del Antiguo Testamento que hablan del primer día de los panes sin levadura, que es el que supuestamente se menciona en el Evangelio, y vas a ver que nunca se lo llama Shabbat, se lo llama el primer día de los panes sin levadura, así se lo llama. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.